Buenas tardes a todos y a todas a este homenaje, sentido homenaje a nuestro querido colega John Page, que desgraciadamente falleció en el año 2021 en plena pandemia y hasta ahora no habíamos podido pues honrarle como se merece. Muchas gracias por estar tantas personas, tantos amigos aquí presencialmente, más los que nos estén viendo pues a través de la pantalla. A mí me toca moderar este evento que básicamente va a consistir, primero van a hablar 4 personas aquí en la mesa, ahorita voy a presentarlas. Posteriormente habrá la proyección de un video que ha hecho pues, la esposa, la viuda de John Page, nuestra querida Patricia, que está aquí en primera fila. Y posteriormente habrá también varios videos de egresados que nos han enviado por correo electrónico, y luego pues también habrá tiempo para que pues, posibles egresados o colegas o así que están aquí en la sala puedan hablar. Bueno, para empezar, es un enorme honor para el Centro de Estudios de Asia-África que esté aquí la doctora Silvia Yurguli, la presidenta del Colegio de México, que ya sabemos que tiene una agenda tremenda y es, pues, la verdad, un gran honor que esté aquí, que haya tomado un tiempito para honrar a John Page. Muchas gracias, Silvia. Están también aquí Marisela Connelly, profesora del área de China del Centro de Estudios de Asia-África, la misma área en la que trabajó durante tantos años John Page, y que es la misma área a la que yo mismo pertenezco, por eso me da muchísimo gusto estar aquí. Marisela Connelly, junto con Soledad Jiménez, una egresada de nuestro programa de maestría, son las principales organizadoras de este evento. Muchísimas gracias también, Soledad, por estar aquí. Y está también Radina Dimitrova, una estudiante de doctorado de nuestro centro, con temas afines a los que trabajaba el profesor, nuestro querido profesor, el doctor John Page. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un evento, pues como otros homenajes que hemos hecho, muy emotivos, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Especialmente muchísimas gracias a nuestras queridas colegas que están en la mesa. Y doy la palabra pues, a la presidenta del Colegio de México, con muchísimo agradecimiento por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Cervera. Pues buenas tardes a todas y a todos. Pues para mí es un gusto participar, estar presente el día de hoy en este homenaje que se hace a John Page. Agradezco la invitación que me hiciera el CEA por conducto de su director, del doctor José Antonio Cervera, y también con la doctora Marisela Connelly, que además pues tiene un rol muy activo en la organización de este homenaje. Nos da también muchísimo gusto recibir a Patricia aquí el día de hoy. Y veo aquí en presentes, y bueno, y también tendremos los testimonios virtuales a egresados y a egresadas del Centro de Estudios de Asia y África. Bueno, qué bueno que Soledad Jiménez y Radina Dimitrova nos acompañen aquí de manera presencial, que regresen a esta su casa, y bueno, también estarán Isabel Duceu, Ignacio Villagrán, Francisco Aro, Víctor Elías y Mónica Cinco. Pero además me da mucho gusto, y creo que eso habla un poco del tono de este homenaje, ver el día de hoy aquí en el auditorio a colegas del Colegio de México,
no solo del CEA, por supuesto una presencia muy importante del CEA, sino también a colegas de otros centros que están aquí por el vínculo o por la cercanía que tuvieron con John Page en algún momento. Además de profesores y profesoras del CEA, también hay colegas del CEDUA y del Centro de Estudios Históricos. Y el otro aspecto que quisiera rescatar es que hay una amplia presencia, por supuesto, de profesores del CEA, pero de diversas generaciones, y creo que eso es muy importante. Por supuesto que están quienes tuvieron la oportunidad de colaborar, de compartir el espacio académico con John Page durante décadas, pero también hay varios profesores que ingresaron al colegio en los últimos 10 años, y que ya no les tocó esa parte de convivencia. Entonces, para mí este homenaje también tiene ese sentido muy importante de comunicarle a esta nueva generación de profesores y profesoras que están en el CEA, pues una parte de la historia, de la construcción del centro a través del homenaje a John Page. John Page, profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África, con una colaboración con el Colegio de México desde 1969. Fue de los primeros profesores en entrar en el proceso de jubilación del plan de pensiones complementario, que permitió pues también una rápida integración de profesores jóvenes a la planta académica del colegio. Y bueno, yo sé que mis colegas y las egresadas pueden hablar con mayor detalle sobre su trayectoria. Entonces yo solo querría destacar 3 aspectos. Uno, bueno, la vinculación de John Page con el Colegio de México durante décadas, pero además durante la etapa de formación del Centro de Estudios de Asia y África, y justamente en esta definición de las áreas de investigación, por supuesto, con una relevancia en cuanto a la formación del área de China. Para este homenaje hice una búsqueda en el libro de la historia del colegio para ver qué referencia había a John Page, y hay una anécdota que probablemente los colegas pueden contar de manera más precisa, pero que habla de John Page haciendo este relato de lo que era el hacinamiento que llegó a haber en el Colegio de México en Guanajuato, en el edificio de Guanajuato, en algún momento en que ya no cabían, y que decía que inclusive eran tantos que se compartían espacios de cubículos, pero que también no se habían dado cuenta de que había un profesor que había perdido la casa y la familia y se había quedado a vivir en el cubículo, que lo delataba era el olor a huevos con chorizo en la mañana, ¿no? Y que en algún momento, un día que John Page fue muy temprano a hacer un trámite, pues se dio cuenta de esta situación, ¿no? Esa es la referencia a la anécdota, pero que justamente pues también refleja la presencia de John Page en esta etapa de formación del colegio y en una etapa de transición desde Guanajuato hacia el edificio que ocupa el día de hoy del Colegio de México. Por otro lado, creo que también en la búsqueda que hacía previa a este homenaje, pues encontré un gran compromiso con la docencia, ¿no? Con la formación de diversas generaciones de egresados del CEA, egresados y egresadas del CEA, que ahora nos compartirán sus testimonios, pero que también tuvieron muchas expresiones con mucho cariño cuando se tuvo noticia de su fallecimiento, y bueno, creo que eso es algo más que destacar en esta intervención. Y finalmente decir que para mí, otra vez en la lectura de la trayectoria de John Page, en sus publicaciones, en su especialización en los temas de literatura china clásica y moderna, pues lo ubico muy bien en este trabajo que ha hecho el CEA a lo largo de ya casi 6 décadas, porque el año que entra cumplirá 60 años, en 2 años el año próximo cumplirá 60 años el CEA, de tener este rol de puente entre América Latina y Asia, en este caso China, Asia y África, en este caso China. Y lo que yo he aprendido de mis colegas del CEA en estos años es la importancia de la cultura y de acercar, por ejemplo, la literatura, que es una expresión máxima para entender la forma de pensar, de vivir, las emociones, la idiosincrasia de otro contexto, en tenerla cercana a nosotros en el español a través de publicaciones del colegio. Y bueno, pues ese es parte del trabajo que hizo John Page en su trayectoria aquí en el Colegio de México. Así que creo que
que hay muchas razones para homenajearlo el día de hoy, para recordarlo el día de hoy y también para transmitirle a las generaciones nuevas que están ahora impulsando proyectos nuevos y abriendo vetas y caminos tanto en el SEA como en el colegio, pues también esta etapa de construcción y la participación del profesor John Page en esta historia del Centro de Estudios de Asia y África. Entonces no me queda más que agradecerle otra vez a Patricia que nos acompañe el día de hoy, al SEA, a su directora, a José Antonio Cervera y a Marisela Connelly por la organización de este tan merecido homenaje para el profesor Page, y agradecerle a todo el claustro del SEA y a los egresados y las egresadas que participarán, que de manera muy entusiasta aceptaron participar en este homenaje. Y bueno, pues sean otra vez todos muy bienvenidos y bienvenidas al Colegio de México. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por darnos esas palabras y por estar aquí, sobre todo. Doy la palabra ahora pues, a una de las profesoras del área de China, que nos puede contar muchas cosas sobre John Page y es una de las organizadoras de este evento. Adelante, Marisela. Muchas gracias. Bueno, ante todo, le agradezco mucho a nuestra presidenta, la doctora Silvia Yorguli, que aceptó estar aquí en este homenaje a John Page. Le agradezco también a mis colegas que también aceptaron estar en este homenaje. Y sí, Soledad Jiménez y yo empezamos a conversar sobre cómo podríamos hacer que las nuevas generaciones del SEA conocieran un poco más de la trayectoria de John Page. Y entonces fue cuando pensamos en hacerle este homenaje. Por eso también estoy muy, muy agradecida con todos ustedes, sus familiares, sus colegas, sus amigos y sus estudiantes que también están presentes, mandaron videos también, en este homenaje para John Page. También estoy muy agradecida con la familia Arriaga Page, que Patricia, Alan colaboraron muchísimo para que este homenaje realmente reflejara lo que era John. Y bueno, yo les quiero hablar de dos facetas de John. Primero, la faceta como sinólogo, que fue tan importante, sobre todo que enriqueció tanto los estudios de literatura china aquí en el Centro de Estudios de Asia y África. John realmente supo combinar su conocimiento sobre la lengua española y la sociedad mexicana y su conocimiento sobre China. Porque si nosotros vemos el currículum de John, nos damos cuenta cómo él primero se adentró en lo que era la literatura mexicana. Él estudió un doctorado en letras hispanas. También hizo una maestría en letras hispanas. Y después empezó a estudiar sobre China. Se hizo una maestría en chino clásico en Harvard University. Hizo una maestría en lenguas y civilizaciones del este de Asia en Columbia University, un doctorado en la misma institución. Entonces, aquí podemos ver esta formación tan sólida que tenía John Page. John se adentró en diversos campos de la literatura china. Y lo vemos todo esto
en las obras que estuvo publicando a lo largo de los años. John Page, aquí en el Centro de Estudios de Asia y África, fue profesor de literatura china por más de 3 décadas. Y John en sus clases nos brindaba a todos nosotros un panorama en esta disciplina, pero a la vez un profundo análisis de las obras más representativas que no solamente le permitían al estudiante sumergirse en el mundo chino, sino entenderlo en toda su complejidad. A mí me llamó mucho la atención cuando John empezó un proyecto muy importante, un proyecto de investigación sobre el Zhuoyuan. En este proyecto se planteaba una concordancia digital junto con una experta en computación, una matemática, Isabel García Hidalgo. El conocimiento que tenía John del texto y el conocimiento que tenía Isabel sobre computación permitió llevar a cabo este proyecto. En él se aprovechan los avances tecnológicos para incorporarlos a sus estudios y facilitar el aprendizaje de los textos clásicos. El Zhuoyuan es el texto de narrativa histórica más extenso y más antiguo de la cultura china y uno de los 5 clásicos. Es un texto de fines del siglo IV a.C., que narra hechos acaecidos durante el período conocido como de primavera y otoño, que va del 722 al 468 a.C., dentro de la dinastía Zhou. Y ese texto es atribuido, sin pruebas fehacientes, a Zhou Chuiming, que era un erudito similar a Confucio. La categoría canónica del texto se debe a que se transmitió como uno de los 3 comentarios a los anales de primavera y otoño del estado feudatario de Liu, tierra natal de Confucio, quien supuestamente lo compiló y así se ha estudiado, editado, comentado desde la dinastía Han. Tiene 179.526 grafías en el chino clásico literario, que es el característico de ese período. A lo largo de 2000 años, desde que el comienzo de la dinastía Han, se han acumulado valiosos comentarios y explicaciones sobre el contenido del Zhuoyuan. Y lo que se había hecho generalmente era intercalar en las columnas del texto impreso algunos textos explicativos, precisamente para que se pudiera entender. Las traducciones del Zhuoyuan a lenguas occidentales sigue el procedimiento de intercalar el texto chino con los comentarios en la lengua occidental. Este estudio del Zhuoyuan es obligado para todos los estudiantes de sinología y su conocimiento profundo es fundamental para cualquier investigador especialista en el tema. Justamente por la importancia del texto y por la dificultad de su lectura, el doctor Page planteó la realización de un proyecto cuyo propósito fuera aprovechar la tecnología de cómputo para facilitar el estudio y análisis del texto. Hasta hace muy pocos años, como mencionaba antes, la mayoría de los sinólogos occidentales trabajaban con 2 obras relacionadas de una manera imprecisa e incompleta con el texto. La edición del Zhuoyuan de James Legge y el índice de Fraser y Lohart, que es un diccionario chino-inglés que se refiere específicamente al texto del Zhuoyuan. El primer objetivo que tuvo este proyecto fue capturar en medios electrónicos esta versión del Zhuoyuan,
pero sin notas y sin comentarios intercalados, y también el índice de Fraser y Lockhart, y crear un sistema de cómputo que vincular estos dos materiales de tal modo que el lector del Zhuochuan recibiera el texto limpio, y cuando él lo requiriera, el sistema le proporcionaba de manera inmediata el significado contextual en inglés del carácter chino deseado. En 2005 se publicó la versión del sistema de cómputo. Esta versión permitió obtener un significado contextual en inglés de cualquiera de los 179.526 caracteres del Zhuochuan. Y con un clic del ratón sobre el carácter chino deseado, a partir del texto desplegado por páginas de la versión de LEG, realizar la búsqueda de un carácter chino y encontrar su significado en inglés. De esta forma, pues era mucho más fácil poder no solamente revisar el texto, sino también conocerlo de manera más profunda. Este proyecto que hizo John lo expuso en varios congresos, en varios seminarios en Estados Unidos y en Europa, y tuvo una gran aceptación. De hecho, cuando estaba en su sitio, en internet, tuvo muchísimas consultas este texto. Pero John no solamente trabajó textos antiguos, John también se dedicó al estudio de las obras literarias chinas, sobre todo del período llamado del movimiento del 4 de mayo del 19. Yo me acuerdo cómo John Page nos decía en sus clases la importancia que tenían todos estos autores que finalmente deciden dejar de escribir en chino clásico para escribir en chino hablado, ¿no? El famoso Baihua. Y John tiene una gran cantidad de artículos en la revista de Estudios de Asia y África y en otras revistas que hablan precisamente de todos estos temas. John Page hizo varios viajes de investigación a China, pero en uno que hizo en 1985 al antiquísimo pueblo de Suzhou, en la provincia de Anhui, al norte de China. Ahí John estaba siguiendo el rastro de uno de los protagonistas de un cuento del siglo XVII. Y en ese lugar, a la usanza china, compusieron un poema que estaba dedicado precisamente a la visita de John. Y el poema dice así: de la posada de Yushan emana un aire inusitado. Ahí los sentimientos de amistad se profundizan hablando de libros. Peiji, así le llamaban en chino a Page, así lo traducían, Peiji, no temió cruzar los mares que nos separaban para visitar Suzhou, entre bruma y entre llovizna. El autor del poema es Mang Jin, que en aquel entonces era vicepresidente del Comité sobre Historia y Cultura, precisamente del distrito de Suzhou. Pero ahora yo quisiera hablarles del John Page como ser humano, como amigo. Yo tuve el privilegio de conocer a John Page como profesor. Cuando yo estudiaba la maestría en el área de China, como colega, cuando entré a trabajar al Colegio de México, a ese centro y a esa área, y como amigo. En su curso
yo aprendí a apreciar y valorar las obras de literatura china. Leíamos mucho cada semana. En clase discutíamos sobre estas obras y yo nos mostraba cómo penetrar en todas ellas, analizarlas, cómo ponerlas en el contexto histórico. Porque yo siempre estuve de acuerdo con John. Ser profesor no es solo dar clase, sino también formar a los estudiantes, aún en la maestría. Y yo nací exactamente eso. Formaba a sus estudiantes, por eso dejó huella en tantos de nosotros. En aquel entonces no teníamos las herramientas que tienen ahora los estudiantes, toda esta tecnología que ya nada más con un clic, ¿verdad?, pueden obtener los textos, pueden buscar información. En aquel entonces teníamos que irnos a la biblioteca, a sacar los libros, a leerlos, lo mismo que los artículos. Y así nos pasábamos leyendo todas las tardes lo que nos dejaba John. También dentro del colegio, John gozó de un gran aprecio de sus colegas, y no solo del CEA, sino también de otros centros. ¿No? Yo veo muchos de los colegas de otros centros que están ahorita aquí con nosotros. John era una persona muy comprometida con la institución. Por eso es que participó en los órganos colegiados con gran entusiasmo. Consultaba a los colegas sobre los cambios que se iban sucediendo para ir adecuando todo, ¿no?, precisamente a esos cambios y a esas nuevas realidades. Como amigo, John Page era leal, era sincero. Él mostraba realmente lo que sentía nada más con la mirada, como lo que expresaba en todo su rostro. Yo recuerdo mucho cuando llegaba al colegio, pasaba por mi cubículo y me decía: Marisela, vámonos a tomar un café. Y después pasábamos al cubículo de Rubén Chuaki y le decíamos: vente, vámonos a tomar un café. Y después pasábamos al cubículo de Guillermo Cuartucci y le decíamos: vámonos a tomar un café. Y los cuatro nos reuníamos allí en la sala de profesores, hablando de todo, discutiendo de todo. Cuando se jubiló John, pues ya no venía muy seguido al colegio. Entonces lo que hicimos los tres fue buscarlo. Nos íbamos hasta la Condesa, que es donde vivía la familia en aquel entonces. Íbamos por él, nos salíamos a comer, nos salíamos a tomar un café, nos salíamos a caminar, y John disfrutaba mucho de ese tiempo que pasábamos juntos en aquella época. Otro aspecto que quiero resaltar de John era políglota. John manejaba más de 7 lenguas. Y lo que a mí me impresionó mucho siempre es cómo hablaba español. Un español sin acento de su lengua original. Pero también John sabía modismos mexicanos, y los sabía utilizar con una destreza increíble. Y con toda esa formación que tenía John, con todas esas cualidades que tenía John Page, era un hombre sencillo. John Page no andaba diciéndole a todo el mundo: ay, miren todo lo que sé, miren cuánto he estudiado. Eso a él no le importaba. Él era un hombre sencillo,
que se centraba en su trabajo, se sumergía en sus libros, y yo creo que eso lo llenaba por completo. Y yo debo decir que siempre pues aproveché todo ese conocimiento que tenía John. Siempre lo estaba consultando sobre diferentes temas, siempre estaba él dispuesto a escucharme, a hacerme recomendaciones de artículos, de libros. Y por eso, cuando perdimos a John, para mí fue terrible. Una gran tristeza de haber perdido a este gran amigo. Y hasta la fecha lo sigo extrañando mucho. Realmente John dejó un gran vacío entre todos nosotros. Pero yo creo que donde quiera que ande ahorita John, estará muy, muy contento de ver cómo todos estamos aquí reunidos ahorita haciéndole este homenaje tan merecido. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisela, por estas sentidas palabras. Seguramente pocas personas en la institución lo conoció como tú. Y ahora doy la palabra a una de sus dos ex estudiantes que van a hablar aquí, bueno, y aparte todos los que vendrán después en línea, y es una de las organizadoras de este evento. Entonces, pues adelante, Soledad. Bueno, realmente después de la intervención de Marisela me siento un poco abrumada porque realmente lo que yo pueda decir es muy poquito, ¿no? Veo a varios de mis compañeros de la maestría de aquellos años, veo a mis profesores de aquellos años también, y bueno, John fue una parte fundamental en mi formación. Recuerdo, bueno, aquí está Beatriz, entonces cuando llega este hombre altísimo, con su gabardina y su sombrero, así todo neoyorquino, y así empezó, fue de hecho nuestra primera clase en el Colegio de México, el curso de John Page de literatura china, y bueno, fue la última ocasión en la que él impartió este curso entre 2007 y 2008. Toda la generación de aquel entonces tomó el primer semestre y bueno, después solo Adriana Martínez y yo seguimos en el segundo semestre porque bueno, nosotras teníamos muy claro que el tema de la literatura era uno al que queríamos dedicar nuestras vidas. En el caso de Adriana, bueno, hay una clara predominancia en cuanto a la literatura china. En mi caso, bueno, después de hacerme chinóloga, cambié un poquito la región y me hice especialista en Asia Central. Pero el curso de John sin duda fue muy importante para mi formación también a nivel doctoral. Porque, y bueno, quiero comentarles un poco lo que hemos estado trabajando en el libro homenaje que estamos preparando Marisela y yo, y bueno, nos están ayudando. Allá atrás tenemos a nuestros asistentes editoriales, a Abraham de la Cruz y a Nicolás Ortuño, que bueno, ellos nos están haciendo todo este trabajo titánico de transcribir todos los capítulos que van a componer este libro. Ahora, quiero comentarles un poco cómo va el libro, para que vean por qué es tan importante la obra de John y cómo es que estamos tratando de retomarla para que sirva a nuevas generaciones de sinólogos. En los años 70, lo primero que empieza a publicar John son justamente sus traducciones de esta generación de escritores que influyeron en el movimiento del 4 de mayo de 1919. Son todos estos autores que comienzan a publicar en esta celebérrima revista de la nueva juventud. Y que bueno, va a ser muy importante, pero conforme van avanzando los años, John deja de trabajar la literatura del siglo XX y empieza a remontarse a un periodo cada vez más antiguo. Desde los 80 empiezan a salir sus primeras publicaciones sobre el Suochuan,
y en los años 90 empieza a incluir mucho más investigaciones, artículos que tienen que ver con dos dinastías en particular, la Tang y la Ming. Que bueno, la dinastía Tang corre entre los siglos VI y X y Ming corre entre el XIV y el XVII. Entonces, lo que interesa mucho en este debate de los años 90 sobre Tang y Ming es muy importante porque a partir de que se descubren estas cavernas en Dunhuang, donde van a encontrar estos manuscritos tan importantes para rastrear la historia del budismo en China. Cuando se descubren estos manuscritos, empieza también durante los años 90 toda una discusión sobre el debate entre chino clásico contra el vernacular, es decir, estas variantes locales de la lengua. En particular en estas dos dinastías, esta discusión va a ser muy importante y va a ser retomada por los sinólogos de los años 90 del siglo XX. Y John está metido en esa discusión, se nota que está metido en esa discusión por el tipo de bibliografía que incluye en sus artículos y por el tipo de autores que él decide comentar, el tipo de obras que él decide comentar. Y de allí se abre desde la literatura, bueno, se abre en varias disciplinas en los años 90 este debate, pero en la literatura, justamente este debate entre el chino clásico y vernacular y este debate sobre la historia del budismo en China, empieza a hacer que en la literatura también se discuta el tema de la sinización, nuestra vieja amiga la sinización, que bueno, las personas que estamos dedicadas al estudio de China sabemos que es una palabra que te encuentras cotidianamente, la sinización, o definido en los términos más llanos posibles, más sencillos posibles, la conversión, la asimilación cultural hacia lo chino. Ahora, el tema o el debate tan fascinante que tiene que ver con la literatura de Ming y de Tang, y en la cual empieza John a profundizar durante los años 90, es que justamente de pronto la sinización ya no parece tan absoluta, ¿no? O sea, no es nuevo, hay muchísimos sinólogos. Aquí leímos en los cursos de historia de China cómo justamente hay esta relación tan compleja, en realidad complementaria y no necesariamente excluyente o planteada en términos civilizacionales o civilizatorios, de la interacción entre el mundo nómada y sedentario en aquella región del mundo, sin ponerle a nadie el nombre de chino o de bárbaro, ¿no? Simplemente que hay una interacción nómada-sedentario que es importante y que hay una complementariedad, más allá de matices que podamos discutir después. Entonces, este debate sobre complementariedad o no del mundo nómada y sedentario y cómo eso va influyendo en la propia cultura china, es algo que es muy, muy importante para Tang y para Ming. En el caso de Tang, bueno, la primera parte de la dinastía, justamente por esta gran apertura que tuvo hacia el Asia Central, y en la segunda mitad de la dinastía, después de la rebelión en Lushan, pues justamente una actitud de cerrar el imperio hacia influencias extranjeras. Y en el caso de Ming, bueno, es la dinastía que le sigue al imperio mongol. Entonces, ahí sí hay toda una discusión sobre qué tendría que ser ahora la cultura china, cuál es el papel de China en el mundo. Entonces, ese tipo de debate que va a ser muy importante en los años 90, en los estudios literarios sobre China, es algo que John ya va a estar enseñando en tiempo real, y eso lo podemos ver en la bibliografía de su curso. Vamos a incluir el temario que él tenía, que es increíble, es fabuloso el tipo de literatura que se puede encontrar allí. Y bueno, si bien hay una predominancia en cuanto a sus estudios sobre un periodo mucho más antiguo de la dinastía Zhou, más en particular el Shuzhuan, también entonces aparecen estas otras consideraciones de carácter más bien teórico, literario y lingüístico de estas otras dinastías
que empieza a aparecer. O sea, la colección que tenemos de literatura china aquí en el Colegio de México sería impensable sin justamente esta mente con una visión tan amplia como la que tenía John Page. Entonces, a mí me parece de particular relevancia mencionar los cuadernos sinoplatónicos, si es que Adriana está conectada, porque los leíamos cada semana. Es un fascículo, es una publicación no periódica, pero era publicada en fascículos, sigue siendo publicada en fascículos en la Universidad de Pensilvania, a cargo del profesor Víctor Mair. Y entonces, a través de Víctor Mair, cuando uno analiza, o sea, cuando uno conoce la obra de Víctor Mair y revisa el tipo de investigación que está haciendo John Page, y ese era uno de los argumentos que yo le planteaba a Marisela cuando empezamos a trabajar en el libro, es que justamente ahorita lo más novedoso que se está haciendo en historia y en teoría de la literatura china son los estudios sinófonos. Eso es algo que ya podemos ver en John desde los 80, ¿no? O sea, hay una progresión en cuanto a la complejidad de los temas que él va incluyendo en su propia obra. Ahora, eso es importante para mí, lo que acabo de mencionar, también en mi propia labor como centroasianista, porque justamente me dio una base de la cual asirme para poder hacer mi propia investigación sobre las relaciones culturales entre China y el Asia Central entre los siglos XVIII y XX. Sin duda no es solamente John Page el que contribuyó a mi formación, o sea, todos aquí son mis profesores, veo a casi todos mis profesores aquí, entonces soy un producto del Colegio de México, no es solamente John Page, pero sí debo decir que John Page fue fundamental en eso. Recuerdo cuando le comenté mi interés de hacerme centroasianista, esto es meramente anecdótico y es solamente por cariño a John, me empezó a hablar en ruso, así sin decir aguabá, ¿no? Yo tenía 25 años en ese tiempo, ya hablaba un poco de ruso, pero no es el ruso que hablo ahora, pues, ¿no? O sea, ya después de haber vivido en Kazajstán, después de haber hecho una serie o sea, de haberme especializado mucho más. Y John me dijo en ruso, o sea, como que quien entendió, entendió, ¿no? Me dice en ruso, si tú no conoces la lengua de tu región, no habrá manera de que te hagas una verdadera especialista. Si tú no te quieres hacer chinóloga, sino centroasianista, entonces, además de mi curso, vamos a tener que hablar en ruso de tanto en tanto. Y yo la verdad es que le guardo muchísimo cariño por eso, porque también fue mi maestro de ruso. Puedo presumirles que John Page también fue mi maestro de ruso, y eso es algo que voy a guardar siempre en mi corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Algo que es importante que se va a ver durante toda la tarde de hoy es, justo retomando lo que acaba de decir, lo fundamental que fue John Page en la formación académica de muchos y muchas estudiantes, y de hecho aquí tenemos un ejemplo, porque no lo he dicho, pero Soledad Jiménez, además de ser egresada de nuestra maestría, actualmente es profesora del SIDE. Radina Dimitrova, que va a hablar inmediatamente, es profesora de la UNAM, también egresada de nuestro centro, y ellas son solo dos ejemplos de muchos más casos. Algunos vamos a tener sus videos con sus palabras de profesores y profesoras en instituciones en muchos lugares, en varios países. Entonces, bueno, pues adelante, Radina. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de participar en este panel y quiero admitir inmediatamente lo profundamente intimidada que estoy en este momento. Cuando me invitaron, yo casi inmediatamente dije que no, y les voy a admitir por qué. Yo nunca conocí a John en persona. Entonces yo sería el ejemplo de alguien que ha sido alumno de una manera indirecta.
y de múltiples formas. Veo que aquí hay muchísimas personas, muchos de ustedes por la edad que tienen seguramente lo han conocido en persona, así que ojalá les pudiéramos pasar el micrófono para que ustedes puedan añadir a este retrato que estamos muy merecidamente tratando de componer entre todos el día de hoy. Así que yo no pretendo tomar mucho tiempo, pensé mucho cómo presentarles esta influencia en mi vida, que ha sido indirecta pero muy profunda, de una manera muy sencilla, ¿no? Y para que no se vayan de este evento con la impresión de, ¿y esta chica que nunca lo conoció? Pues con qué meritó estar en la mesa, ¿no? de homenaje. Yo lo conocí como sinólogo, como traductor y como biblioteca, y en los tres aspectos ha dejado una marca muy profunda en mí. Así que quiero empezar con esto de que además de homenajear hoy a la persona, al académico John Page, además qué bonito apellido Page, página, ¿no? Exactamente entre las páginas, ¿no? De los libros que ha dejado en la biblioteca, de los libros que ha creado él mismo, de las investigaciones, ¿no? Ha dejado, yo creo, la esencia de su persona. Además de homenajearlo a él, también estamos celebrando la sinología, ¿no? O chinología, como mencionó Sole, es que nos hemos visto obligados los sinólogos un poco a cambiar esta palabra para que no nos pregunten cada vez que decimos soy sinólogo, ¿qué? Bueno, si dice soy chinólogo se entiende un poco mejor. Así que de dónde empezó, ¿no? La imagen de sinólogo que se empezó a construir sin siquiera conocer el retrato, ¿no? La fotografía de John en el lejano ya 2008, finales de 2008-2009, cuando yo estaba en mi último año de maestría de literatura antigua china en el muy lejano, geográficamente, pero ya no culturalmente, Wuhan. Yo estaba terminando mis estudios ahí y fue un estudiante de la maestría, un mexicano, que en una noche sumamente calurosa me estaba contando de Colegio de México, me estaba diciendo, ¿y por qué no vas allá a estudiar? Tenemos maestría, tenemos doctorado. Por primera vez escuché de Colegio de México y en esta primera plática empecé a escuchar también los primeros nombres. Y siendo yo una estudiante de literatura antigua china, él claramente empezó a hablarme de John Page, de Elisabetta Corsi, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí esto eran así un poco unos nombres en el aire que empezaron a materializarse cuando casi un año después vine a México y empecé, ¿no? a ver la obra de estas personas, especialmente a John. Pero en aquel momento no escuché por primera vez este nombre y inmediatamente me di cuenta que será un representante, ¿no? De la sinología estadounidense. Yo soy un producto de la sinología búlgara que se ha suscitado como un fruto, ¿no? de la sinología rusa. Entonces dije, esto sería muy interesante tener un profesor así, porque seguro vamos a chocar, pero también tal vez en algunos momentos podríamos compaginar. Yo le escribí una carta tal vez demasiado inspirada, ¿no? y demasiado entusiasta a John desde Wuhan, a la cual yo nunca recibí una respuesta y después supe por qué. Llegando aquí ya supe que él estaba enfermo y se había retirado del Colegio de México. De hecho, quién sabe por qué tenía la impresión que él se había regresado a Estados Unidos. Entonces, esta fue la primera, digamos, imagen, ¿no? Justo un fruto de cierto tipo de sinología del cual yo podría no tanto disfrutar, aprender, acercarme a un saber distinto sobre el conocimiento sinológico y por otro lado ¿no? esta sensación ¿no? de estar intimidado porque es alguien que estudió en Harvard, es alguien que se nutrió de los más grandes alcances de la sinología estadounidense. Entonces, este primero escuchar ¿no? de su nombre y qué tamaño y talla de académico es, para mí él se volvió como un imán que me atrajo a México y como todos los imanes ¿no? te atraen, pero de repente no te rechazan, es decir, me atrajo, pero también me tenía intimidada. Y qué lástima ¿no? que yo nunca realmente pude sentarme en clase o en un cubículo con él o pues tener este honor ¿no? de compartir un café. Pude compartir lo que es su espíritu de su trabajo. Ahí está la imagen de sinólogo, ¿no? Que se fue, digamos, componiendo poco a poco con cada cosa que leía cuando vine ya a México. Y especialmente me quedé fascinada con una traducción
de un cuento de Fan Manlung, precisamente la literatura en lengua vernácula que empieza a generarse en China siglos XVI, XVII, justo en esta frontera entre la última étnicamente dinastía Ming y la siguiente y última en el periodo imperial de China, dinastía Qing, que es de los manchús. Este autor Fan Manlung, de quien John Page tradujo un cuento, y yo tenía un cuento en mente y en mi bagaje por mis investigaciones en la literatura clásica, ahí se dio el clic porque lo vi como traductor, ¿no? Esta traducción está publicada en 1983 en 2 partes en la revista de Estudios de Asia y África, y para mí fue todo un descubrimiento y todo un pequeño eureka, y dije, yo puedo hacer algo más. Esto fue a inicios, ¿no?, de mi estadía en México. Se tomó 10 años para sacar adelante esta traducción y recién se publicó por la UNAM. Aquí está Matías Chiape, quien me ayudó a presentar este libro hace unos días atrás en la fiesta del libro y de la rosa en la UNAM, así que se tomó una década, un solo cuento de los 120 que tiene Fan Manlung. Uno ha traducido John aquí en México y otro yo. Entonces esto me hizo desde un inicio, ¿no?, sentir esta zozobra y este anticipado orgullo, ¿no?, y también abrumante sensación de responsabilidad de seguir los pasos, ¿no?, de un gran sinólogo y tratar de replicar algo que él ha hecho décadas atrás, ¿no? Seguir con la traducción de este gran autor, Fan Manlung, que desde la caída de Ming y el surgimiento de Qing, ¿no?, está tocando materiales, temas, personajes de la antigüedad china. John ha traducido un cuento que se llama, qué poco modesto llamarlo John, el profesor Page ha traducido un cuento que se titula Cómo Wang Xingzhi con su muerte salvó a toda la familia. Y desde que leí el título y me di cuenta justo de qué manera muy puntual y puntillosa, justo como un estudioso de Estados Unidos, ¿no?, ha traducido este título. Todos los títulos de los cuentos de este autor Fan Manlung son de 7 caracteres. Ahí fue otro pequeño break y dije, sí, yo voy a aprender de su manera de traducir, pero no la voy a tratar de replicar, mucho menos de imitar, porque yo siempre busqué mucho más la inspiración, no tanto académica, no llenar el texto de demasiadas notas a pie de página, etcétera, ¿no?, sino también dar rienda suelta a la imaginación del autor, ¿no?, y permitir que se transmita el espíritu literario, porque con el cuento que tradujo él demuestra cómo a veces la literatura incluso se adelantaba a la historiografía, ¿no?, y a las crónicas históricas. Él hace una investigación muy grande sobre este cuento, también publicada en la revista de Estudios de Asia y África, donde habla cómo realmente este cuento se adelanta, porque en muchas crónicas históricas no está la historia de este personaje. Después lo incorporan, después de que la literatura cuenta esta historia. Entonces yo dije, bueno, yo quiero resaltar la literatura aún más. E incluso desde el título, ¿no?, dije, quiero que todo el título realmente sea un cuento. Entonces, mi cuento, que es de otro personaje, el gran poeta Li Bai, yo lo traduje de una manera muy ambiciosa. Es todo un cuento, no un libro tan pequeño, y el mismo título es casi un cuento. Li, el inmortal desterrado, inspirado por el vino, compone la misiva que hace temblar a los bárbaros, ¿no? Esos mismos bárbaros, ¿no?, que están invadiendo un poco, ¿no?, en China. Se siente incluso la flechita irónica, ¿no?, y la crítica desde el mismo título. Y otro clic hubo cuando yo leí la traducción de John, de profesor Page, que empieza con un poema, porque esto es otra gran ventaja de este tipo de literatura vernácula. Combina prosa y poesía, combina prosa propia y prosa leída en otros, poesía propia, poesía leída en otros autores. Es decir, es un rompecabezas, es un caleidoscopio, y uno mucho tiene que saber para poder discernir en un cuento realmente cuántos autores hay, ¿no? Entonces, el cuento, traducido por el profesor Page, empieza con este poema. Esa anciana canosa del dique Su, no sabemos en qué año nació. Hacia el sur siguió a la corte, y de la antigua Caifán sabe cuentos de antaño. Cuando vino el antiguo emperador, preguntó por el pasado y se puso triste. Ella respetuosamente le sirvió una deliciosa sopa de pescado.
¿no? Ven qué poema más inspirado y con qué cosa más mundana termina. Pero para mí fue otro eureka porque en mi cuento hay una sopa de pescado. Porque el grandísimo emperador Xuanzong, cuando por primera vez recibe el sumamente embriagado poeta Li Bai, que se tiene que despabilar de alguna forma para poder rendir, ¿no?, aquello para lo cual lo han invitado a la corte, a hacer algún que otro poema, aunque sea, ¿no? Entonces lo tienen que despabilar, ¿y con qué creen? Con una sopa de pescado, la cual el mismo emperador revuelve con unos palillos de marfil y la enfría para que el poeta se la pueda tomar, se pueda despabilar y pueda, ¿no?, levantarse, inspirarse del jardín, de la hermosa concubina Yang Weifei, etcétera, etcétera, ¿no? Así que dije, ajá, los dos compartimos no solo un autor, sino este hermoso detalle de la sopa de pescado, ¿no?, que despabila borrachos y levanta, ¿no?, el ánimo de la creación. Entonces, por estas y múltiples razones, ¿no?, yo hace mucho tiempo, ¿no?, leí muy detenidamente esta traducción que realmente, ¿no?, para mi cuento me servía, ¿no?, en temas de aprendizaje, justo de cómo usar el español, cómo traducir del chino, pero procurar por el español, porque te van a leer en español. Y todo este espíritu, toda esta cultura, todo este dramático cambio histórico, ¿no?, tienes que, digamos, convertirlo en español. Entonces ahí me di cuenta que, qué bueno, vengo de China, sé mucho chino, tengo que trabajar en el español. Por eso se tardó tanto tiempo el trabajo sobre esta traducción y la primera inspiración, ¿no?, el modelo a seguir y trabajar vino de la traducción de John Page publicada en el 83. Y posteriormente, en una estancia en China, yo traté también un poco de complementar la faceta académica, ¿no?, buscando diversas ediciones con muchos comentarios que me puedan, ¿no?, aportar informaciones sobre mi cuento, también traducciones al inglés hechas en Estados Unidos, en Rusia, ¿no?, hechas por sinólogos rusos. Entonces, además de ser, ¿no?, de rendir, ¿no?, una buena traducción literaria, sí también dije, tengo que ser también una buena académica y en esto también seguir los pasos de John Page. Y por último, lo conocí literalmente, ¿no?, entre las páginas y con las páginas, cuando de nuestra biblioteca se acercaron a mí, me pidieron que transliterara unas donaciones muy, muy, muy rezagadas que ahí han estado a veces décadas, a veces más, ¿no?, y los libros revueltos en las repisas, ¿no?, y todo vuelto un caos. Y llego a una parte donde hay unos libros viejos y veo el nombre del profesor y digo, no puede ser. Y ahorita tendré el honor de estar tocando estos mismos libros, de estar hojeando estos mismos diccionarios que él usó. Y me empecé a fijar qué libros ha recopilado de literatura antigua china, cómo a veces ha tenido dos versiones de un mismo libro, ¿no?, cosa que solo yo podía entender, una para poder poner anotaciones y otra para mantenerla limpia, ¿no? Entonces lo empecé a conocer a través de su biblioteca y me emocionó mucho, ¿no?, esta oportunidad de, ok, vamos a llevar estos libros a las repisas donde se merecen, ¿no?, un lugar, ¿no?, para que los puedan hojear la mayor cantidad de estudiantes y de futuros estudiosos, ¿no?, posible. Y hubo un momento lúdico que yo disfruté muchísimo cuando nos pusimos con una de las trabajadoras en la biblioteca a ordenar estos libros, porque estaban en un total desorden, ¿no? Y claramente la gente que no sabe chino y que nunca ha tenido mucho contacto con libros chinos, ni cuenta se daban que esto es un terrible revoltijo, que están de cabeza, que algunos son de 3, de 4, de 5 volúmenes, pero están por todos lados. Y empezamos a ordenar y nos pasamos en esto tal vez hora y media o 2, nos olvidamos del tiempo. En un momento ella también empezó a agarrarle el sabor al juego. Esta es del mismo color y está escrita de la misma forma y fíjate que los caracteres están con la misma fuente. Entonces una persona que ni chino sabe se enganchó con el juego de ordenar y compaginar los libros, ¿no? Y así llevamos un buen tiempo hasta que dejamos todo bien ordenadito para que luego lo podamos ir sacando poco a poco y que yo lo vaya transliterando. Así que a través de la sinología, a través de la traducción y ahora a través de los pages, ¿no?, de los libros, ¿no?, y de sus hojas, empecé a conocer, ¿no?, y sigo conociendo a esta gran persona, como se dice en inglés, ¿no?,
larger than life, ¿no? Más grande que estos personajes que están en las crónicas chinas, ¿no? Porque muchas veces estos personajes que vemos en las crónicas, luego en la literatura, por eso son tanto más interesantes y sabrosos, porque la literatura los vuelve exponencialmente más grandes, ¿no? Mucho más interesantes y llenos de vida, y él lo apreció, por eso trabajó tanto la literatura. Por último, para terminar, les quiero leer justo una partecita muy pequeña donde el emperador le da una placa de oro al poeta Li Bai cuando después de escribir unos poemas un poco cuestionables, lo echan de la corte y él se vuelve un poeta itinerante. El emperador Xuanzong le regala 2 lingotes de oro, una toga de brocado con cinturón de jade, un caballo del establo imperial con montura dorada y un cortejo de 20 acompañantes. Li Bai se arrodilló y agradeció al soberano por su generosidad. Y entonces el Hijo del Cielo también añadió una placa de oro con la siguiente inscripción: conforme nuestra suprema voluntad, a Li Bai se le otorgan los títulos académico despreocupado y estudioso libre para vagar. ¡Qué cargos más ingeniosos! Él posee el derecho de pedir vino en cualquier taberna del país, al igual que desembolsar dinero de la Tesorería Nacional, 1000 ristras de monedas en las prefecturas y 500 en los condados. Todos los funcionarios militares y administrativos, soldados y civiles que no lo traten con el debido respeto serán considerados infractores de un decreto imperial. Con esto quiero concluir y ojalá nos siga acompañando a través de las páginas de su trabajo, de su gran legado, académico despreocupado y estudioso, ahora sí libre para vagar, pero también obligado a quedarse entre nosotros en nuestra memoria, en nuestras palabras, ¿no? En nuestros recuerdos que hoy día estamos compartiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Radina, por tus palabras. Ahora viene una parte que yo creo que nos va a gustar a todos mucho, que es un video con fotografías de John Page que ha elaborado su esposa, Patricia, y bueno, pues vamos a disfrutar de ello. Adelante.
Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Muchas gracias, Patricia, por habernos compartido esta historia entera de John Page a partir de las fotos. Y bueno, ahora vamos a poder ver vídeos de distintos egresados que también, como les he dicho, algunos de ellos están en universidades, tienen puestos importantes, en México, fuera de México. Vamos a escuchar a las siguientes personas en este orden, según tengo entendido: Isabel Dusseux, Ignacio Villagrán, Víctor Elías, Mónica Cinco, Francisco Antonio y Francisco Aro. Adelante. Quisiera empezar por agradecer a Marisela la invitación a este evento. Me es particularmente grato poder dirigir unas palabras en este homenaje al profesor John Page, porque John era una persona que admiro muchísimo y por la cual tengo muchísimo cariño. John fue mi profesor de literatura china durante la maestría y luego el doctorado. Entonces, alrededor de 4 años. Como profesor era muy peculiar porque por un lado nos daba mucha libertad, pero era a la vez muy exigente. Esta libertad más bien era únicamente la libertad de decidir si vamos a trabajar o no. Y al final, pues las consecuencias las teníamos que asumir nosotros. En este sentido era muy exigente, pero sabía recompensar con mucha generosidad a los estudiantes que tenían mucha pasión por su disciplina, la literatura china. Entonces fue el que me abrió a este mundo maravilloso de la literatura china, con todas sus peculiaridades. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Villagrán, fui estudiante de la maestría en estudios de Asia y África, en la especialidad de China, entre los años 2004 y 2006, y tuve el honor, el enorme privilegio de ser uno de los estudiantes del querido profesor John Page, que, bueno, lamentablemente nos dejó demasiado temprano, pero dejó un legado muy importante en quienes fuimos sus estudiantes. Una persona, digamos, de una capacidad intelectual enorme, un docente comprometido con lo que fue el proceso de aprendizaje de quienes éramos sus estudiantes en la maestría. Realmente, bueno, muy conmovido cuando nos enteramos de la noticia de su fallecimiento, y también, digamos, muy orgullosos de haber estado participando de lo que era el curso de literatura china clásica que nos dio en esos 2 semestres en el Colegio de México. Yo tuve la suerte de cursar el primer semestre en compañía de mis compañeros de cohorte, y luego el segundo cuatrimestre básicamente 1 a 1 con el profesor Page, con lo cual fue una experiencia de aprendizaje de las más importantes en mi formación. Entonces, en este homenaje, transmitirle a su familia el agradecimiento de quienes fuimos estudiantes del profesor Page en la maestría en estudios de Asia-África, saber que su legado sigue vigente en la forma de pensar los estudios de China para América Latina, y bueno, saludarles afectuosamente desde Argentina. Esperemos tener oportunidad de visitar México pronto y continuar en alguna actividad quizás académica en homenaje al profesor Page. Saludos muy afectuosos desde Buenos Aires. Hola a todos, es un gusto saludarlos y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes mis impresiones de aprender de el profesor John Page. Yo pertenecía a la generación 2007-2009 de estudios sobre China, y
aprender de John Page fue uno de los primeros acercamientos que tuve a la sinología y a la cultura de China. Él era definitivamente un apasionado de la literatura china. Yo no tenía mucho conocimiento sobre ella, pero escuchar a John Page hablar de literatura china y de la China clásica hizo que me interesara de manera impresionante en este tema. Recuerdo mucho sus clases y la manera en la que él hablaba de China, el profundo conocimiento que él tenía definitivamente marcó mis estudios de maestría en el Colmex. Me da muchísimo gusto que se le esté realizando este homenaje. Creo que es absolutamente merecido. Me hubiera encantado estar allí, pero el tener la oportunidad de enviar este mensaje de su honor para mí es algo muy significativo. Entonces, enhorabuena por este homenaje que se le hace a tan distinguida persona. Les envío un saludo a todos y muchísimas gracias. Hola, soy Mónica Cinco, egresada de la Maestría en Estudios de Asia y África, generación 2007-2009, y en este merecidísimo homenaje póstumo al Dr. John Page quisiera compartirles un poquito de mi experiencia durante los 2 años que tuve el privilegio de compartir con él en las aulas del Colegio de México, porque creo que sobre todo lo que aprendí con él fue a conocer China desde otro punto de vista, desde su literatura y además desde textos clásicos. Siempre me sorprendió la enorme erudición con la que él podía analizar estos textos, la gran facilidad para poder desmenuzar lo que estábamos leyendo, pero también siempre me sorprendió esta calidez y pues enorme cariño hacia los estudiantes que en ese momento estábamos en formación, y esta capacidad para poder relacionarse con nosotros y provocarnos este interés por la literatura china a partir de los textos clásicos. Yo quisiera mandarle un abrazo muy cariñoso a su familia y desde luego a los profesores, a la doctora Marisela Connelly, que hace posible este homenaje póstumo al doctor John Page. Un abrazo y muchas gracias. Hola, les saluda Francisco Antonio, egresado de la Maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en China, 2007-2009. Actualmente soy miembro del Servicio Exterior Mexicano, adscrito al Consulado de México en Cuanjo. Es un gusto saludarles en este merecido homenaje al profesor John Page y su muy destacada trayectoria, y compartir que, como para muchos, haber tomado clase con el profesor John Page fue una experiencia única y de importante cambio. Tomando los cursos del profesor John Page y su estilo de libre acercamiento a la literatura clásica china, tuve la oportunidad de ampliar mis perspectivas sobre este país, su historia y cultura. Recuerdo muy gratamente historias clásicas como el Suoyuan, con sus temas tan fascinantes de espíritus y sueños, que permiten ver la riqueza de la creatividad humana y en particular del desarrollo de la civilización china. Por tal motivo, mucho festejo que se haya elaborado este merecido homenaje. Enhorabuena y les envío mis mejores deseos. Buenas tardes. Primero que nada, pues es un gran honor estar en este homenaje al profesor John Page. Muchas gracias a la profesora Marisela Connelly, obviamente al Colegio de México, al Centro de Estudios de Asia y África. Voy a mencionar dos cosas, dos aspectos de mi relación académica con el profesor. Una muy breve es haber estado con él en varias sesiones de traducción de poesía china. Todo pues, muy interesante, todo el proceso de cómo se debe hacer eso. Y el otro aspecto tiene que ver con uno de los textos más conocidos, de mayor fama, que se trabajan mucho los expertos, que es el Suoyuan. El profesor Page
si uno revisa así sea someramente su trabajo académico, va a encontrar que tiene un interés, o ha tenido un interés muy amplio relacionado con la literatura china de diferentes épocas históricas, de diferentes tipos de literatura. A mí me llaman particularmente la atención, me resultan interesantes sus trabajos relacionados con autores, con obras del siglo XX, textos o sucesos, acontecimientos revolucionarios. Pero yo creo que la verdadera o la mayor preocupación académica del profesor Page está relacionada con ese texto, con el Sichuan. Uno va a encontrar, particularmente en la revista Estudios de Asia y África, diferentes artículos al respecto. Todos ellos muy interesantes, por ejemplo, uno sobre los suicidios, uno de ese texto ha de ser como 2003, uno de 1984 sobre enfocado al problema de la ficción dentro de ese texto. Uno me ha resultado muy interesante es el de la coherencia, lo que él llama la coherencia narrativa del Sichuan. Particularmente creo que su aportación en ese trabajo es en la manera en cómo el texto debería de ser reconstruido para entender el propio texto, pero también los eventos de los que habla, la línea del tiempo, los espacios, en fin, no solamente tomarlo como un texto literario, no lo es, al menos no solamente. Y el otro, yo creo que lo más importante es, pues, pionero. Ahora, visto a la distancia, pues podría resultar más interesante. Ahora tenemos muchísimas herramientas para traducir textos, para leer textos. El Internet está lleno de todas estas herramientas, muchas de ellas de acceso abierto. Y lo que el profesor se planteaba en los 80, supongo que más o menos durante una década, fue el trabajar en la creación de índices analíticos que permitieran, pues, la lectura, la traducción del Sichuan. Una labor titánica, sobre todo en un país como el nuestro, donde los recursos son generalmente magros, pero por lo mismo la voluntad y la inteligencia de profesores como él, pues hacen posible que estas hazañas académicas resulten pues interesantes, resulten exitosas. Yo ahí tuve la suerte de participar en el trabajo, picando literalmente piedra, ayudando a crear los índices, ayudados de diferentes instrumentos como un software muy famoso, el Twinbridge, que ha sido de los más exitosos. En fin, llamo la atención pues sobre las preocupaciones académicas del profesor, y solamente para enfatizar que este homenaje es más que merecido, y pues mi presencia en este pequeño video pues es un honor para mí participar en este homenaje. De nuevo reitero mi agradecimiento al Colegio de México, al Centro de Estudios de Asia y África, y por supuesto a la profesora Marisela Connelly, que tuvo a bien invitarme. Un saludo para todas las personas asistentes a este homenaje. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí es el momento, vamos a tener un ratito para que familiares, amigos, colegas, egresados que están aquí en la sala puedan compartir sus vivencias o ideas. Habrá un micrófono flotante que, bueno, será asignado por ahí. Flora Botón. Bueno, estoy muy emocionada para hablar de mi colega John Page. Quiero decir que John persiguió un sueño y se reinventó. Es decir, John hizo muchas cosas antes de volverse sinólogo. Y lo que a mí más me conmueve es su insistencia en perseguir un sueño, dejando trabajos que le redituaban pues dinero, etcétera, estabilidad, y lanzarse en algo nuevo, porque desde chico, yo creo, tenía el sueño de dedicarse de alguna manera a Asia. Pero quiero insistir sobre eso, el valor que tuvo John para comenzar una nueva vida, y con resultados, como hemos oído aquí, muy exitosos. Bueno, yo hablo desde una parte de familia, indirecta porque no soy de sangre, pero lo que para mí es muy importante es que John, a pesar de que ya no está con nosotros, sigue dejando huella. Hoy le dije a mi hija de 13 años que venía aquí a un homenaje y que era muy importante, y me dijo, qué lástima que ya no está para que ella nos pueda contar historias de la guerra y de todo lo que sufrió. Entonces, era una persona con una historia de vida muy fuerte, que a mis hijos, a pesar de que ya no está, pues a través de las historias, se quedaron muy marcados por él. No lo veían mucho porque, claro, él era muchísimo más grande y después estuvo enfermo y los niños no estaban tanto con él, pero las pocas veces lo recuerdan muchísimo. Entonces, yo quiero dejar aquí esto. O sea, que es una persona que sigue humanamente y de historia de vida tan dura, también trascendiendo en los pequeños, que eso también es muy importante, ¿no? Que deja huella en los niños, en una persona que vivió muchas tragedias y a la vez muchas alegrías, una persona que era muy rica en todos los aspectos, ¿no? Como de persona, como humana, y a la vez como intelectual. Entonces, bueno, yo quería dejar esto aquí, que para mí lo que me dijo Elena hoy fue muy lindo y quería dejarlo acá. Gracias. Yo soy Guillermo Ruiz Palacios, soy médico, aparentemente no tengo nada que ver con lo que él hacía, pero nosotros... nuestra relación empezó a través de nuestros hijos, de Alonso, que ahora es un cineasta bastante reconocido, y a lo largo de todo este tiempo, pues conocí otras fases de él que ustedes no conocen. ¿Sí? Imagínense un médico con un historiador, con un hombre tan culto. Sí, ¿cómo es que logramos tener esta identidad y esta convivencia de muchísimos años? Y era justamente por esa diversidad que tenía él y esa riqueza cultural y en general de vida. Quizá una de sus características más importantes era su goce de la vida. Y hay una anécdota que yo creo que refleja
esa manera de percibir la vida. Le preguntaba yo, ¿por qué te quedaste en México? ¿Qué fue lo que te atrajo de México? Y se volteó y me dijo, los olores de los mercados. Eso tiene un significado enorme, ¿sí? O sea, si ustedes seguro han estado en algún mercado de los pueblos, la cantidad de olores que hay, de las especias, en fin, esa era su característica. Él en un instante detectaba miles de olores y de colores, de sabores y de inteligencias. Era un hombre extremadamente rico en su intimidad que tuvimos la oportunidad de compartir. Muchas gracias. Pues, bueno, gracias por... ¿Funciona? Gracias por la invitación. Gracias a Marisela por organizar esto, ha sido maravilloso. Gracias a Soledad por estar planeando el libro. ¿Sí funciona? Ok, y Soledad y yo pues fuimos de la última generación y Sol y yo fuimos las únicas que seguimos el curso 2 con él y era un privilegio porque además de darnos clase, justo la que hablaban de él, de su calidad humana como persona, siempre nos invitaba a un café, nos invitaba a una dona y era la persona más unassuming que he conocido en mi vida, un hombre cultísimo, elegantísimo, todo un caballero, un ejemplo de vida para todos nosotros, no solo como sinólogo y traductor y su dominio impresionante de lenguas, sino eso, o sea, su humildad enorme, la cantidad de cosas que sabía y que las decía como si fuera cualquier cosa, platicando como si fuera del clima. Es un ejemplo impresionante y ojalá todos sigamos la huella del profesor Page. Suerte los que tuvimos clase con él, fue una maravilla, ¿verdad, Sol? Bueno, ¿qué puedo yo agregar a todo lo que se ha dicho sobre John, a quien conocí como profesor, como colega y sobre todo como amigo a lo largo de muchos años compartidos en el Colegio de México? Más allá de lo académico, yo me dediqué a la literatura japonesa. Con John conversábamos mucho acerca de cuentos tradicionales chinos, sobre todo de naturaleza fantástica, donde hay mujeres que se transforman en serpientes, muertos que aparecen a la orilla de un lago, etcétera, y que son adaptados a la literatura japonesa premoderna. Teníamos muchas conversaciones de diferentes temas, ¿no? Sobre cine especialmente. Él era un gran cinéfilo, lo mismo que yo. Hablábamos de películas clásicas, sobre todo de los años 50, de Hollywood, que él había vivido en carne propia porque en esos tiempos estaba en Nueva York. Hablábamos mucho de Nueva York, pero una cosa que me sorprendía era que John, más allá de sus relaciones de tipo académico, conocía a muchos intelectuales, cineastas, escritores mexicanos que tenían una opinión así muy favorable acerca de sus condiciones como persona, como intelectual, como amigo. Un hecho, por ejemplo, que siempre voy a conservar es en el año 95 del siglo pasado, en ocasión de la visita del premio Nobel japonés Oe Kenzaburo a México y al colegio,
En un momento John viene y me dice, oye, me habló Gabo era Gabriel García Márquez, nada menos. Me dice que él tiene mucho interés en platicar con OE, pero más allá de las cámaras y de los encuentros y de los periodistas que seguramente se van a acercar. Y me gustaría entonces tener encuentros privados con él. Así que, fíjense, Gabriel García Márquez recurre a John para acordar algún tipo de encuentro con Oe Kenzaburo que efectivamente se produjo a lo largo de 2 noches, las 2 noches que el escritor japonés pasó en México, y yo tuve el privilegio de ser testigo de esas conversaciones, porque John me dice, me gustaría que seas tú quien vaya y yo te voy a recomendar con García Márquez. Este tipo de, digamos, generosidad de John, algo que me gustaría resaltar, no era una persona que guardaba su conocimiento para prestigio, sino que lo compartía y además no tenía nunca dudas acerca de quiénes podían ser receptores de su generosidad. A propósito de esto, me gustaría, ya que estamos hablando de estudios chinos en el Colegio de México, hablar de otro gran maestro de la signología que tuvimos el privilegio de tener aquí en nuestros claustros, que fue el profesor Russell Mead, y que fue también maestro y formador de muchas generaciones de sinólogos que pasaron por el colegio, además de que fue traductor y un conocedor muy profundo de la literatura china, de la cual era un experto, pero que además conocía mucho de la literatura japonesa. Hablábamos mucho acerca de cómo los caracteres chinos habían sido adaptados a la escritura japonesa. Él siempre decía, están mal llamados ideogramas, en realidad son una forma diferente de escribir, pero no están representando conceptos, sino que representan sonidos, pero como son tantos, Marisela habló de 137,000, yo hablaría de los 50,000 que están en los diccionarios, pero él siempre tenía esa discusión conmigo. Bueno, me refiero, perdón que esté hablando de otras personas cuando estamos hablando del profesor Page, pero yo creo que son 2 figuras que van indisolublemente unidas a una época y a un momento de, yo diría, de esplendor de los estudios asiáticos y de Medio Oriente en México. Por eso quería también recordar esta gran figura que tuvimos el privilegio de disfrutar también en el colegio. Y con respecto al prestigio también del profesor Russell Mead, hay una anécdota. En una ocasión me tocó trabajar un par de veces con Octavio Paz, porque tenía interés en publicar en japonés sus poemas, y quería ver si yo le podía recomendar a alguna persona en Japón que conociera el español y que tuviera la calidad suficiente como para traducir sus poemas al japonés. En las conversaciones que teníamos acerca de estas culturas tan diferentes a las de México y de Latinoamérica,
En un momento me dice Octavio Paz, me dice, y ustedes tienen ahí un gran referente de la literatura china a quien yo consulto cada vez que tengo algunos, digamos, dudas acerca de lo que estamos publicando en la revista Vuelta. Y ese gran sabio es el profesor Russell Mead, me dijo. Bueno, con estas palabras, además de muy emocionado recordar la figura del profesor John Page, le decíamos Juan Página, cuando yo llegué aquí y hablábamos del profesor de chino y de literatura china en los estudios japoneses, pero además John, de alguna manera similar, John quiere decir 4, también le decíamos página 4, ¿no? Pero bueno, con John tuve una gran amistad que se prolongó mucho más allá de nuestros encuentros aquí en el colegio, porque como se refirió Marisela Connelly, años después, ya él jubilado, teníamos encuentros así muy ricos en la colonia Condesa, donde compartíamos anécdotas, también preocupaciones y recuerdos de los años compartidos aquí en esta gran institución que es el Colegio de México. Eso era lo que quería compartir con ustedes. ¿Tenemos tiempo para una o como mucho 2 intervenciones más? Pues ya, las 2 personas que han levantado la mano. ¿Quién primero? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Yo primero porque Alan me va a hacer llorar. Buenas tardes, soy Márgara y quiero hablar desde la amistad, gran amistad con John. Primero lo conocí porque fue mi jefe en Plaza Sésamo, cuando yo estaba haciendo mis servicios sociales hace muchos años, y Patricia y yo entramos a hacer ese servicio social. Gran amigo, entrañable, y de todo lo que se ha dicho, lo que yo recuerdo son algunos valores importantes desde su mirada. Adoraba los barcos, adoraba el mar, siempre quiso estar navegando. Le gustaba muchísimo la poesía, y de todos los años que conviví con esta hermosa familia, recuerdo algunos desayunos aquí en Santa Teresa, en el que yo preparándoles un omelette, porque le gustaba mucho cómo preparaba los omelettes, terminábamos llorando, sentados en la mesa, en la estufa, el omelette quemado, porque nos poníamos a leer poesía en la mañana, y de veras era de llorar, ¿no? Y él traía una, Patricia traía otra, Alan traía otra, yo traía otra. Recuerdo siempre a John leyendo poesía. Recuerdo a John entrando a la casa diciendo my love a Patricia y trayéndole siempre flores hermosas. Recuerdo a John regalándole libros a mis hijos. Descubrió que uno de mis hijos era un gran lector y le regaló como 4 veces el Lazarillo de Tormes, lo tiene siempre, Diego. Y gracias, ¿no? O sea, le heredó todos los libros de Alan, toda la pasión por la literatura. Gran amigo, entrañable hasta el último día. Y pues nada más, es desde la amistad, desde sus ojos maravillosos, siempre en el asombro, siempre en el asombro. Buenas tardes, yo soy Alan Page, soy hijo de John Page. Estoy muy conmovido y me es muy grato esto. Muchísimas gracias, Marisela, presidenta Yorgul y todos por el homenaje. Quería decir algo me recordaba ahorita que hablaban de tanto que tengo ahí guardado, pero que había olvidado, bueno, no olvidado, pero recuerdo a mi papá hablar mucho recuerdo que una de las cosas
que le encantaban del Zhuojuan a mi papá o que me expresaba a mí era, él decía que era un momento en donde los límites entre la ficción y la historia no se pueden realmente dilucidar, que hay algo de lo ficticio en lo histórico y de lo histórico en lo ficticio. Y les podría decir que este límite borroso entre lo ficticio y lo histórico marca la vida y la persona de mi padre. Para empezar, me parece importante que sepan que Page es un nombre inventado. Page, él es el primer Page realmente. Su padre, que él no conoció hasta que tenía creo que 32 años, se apellidaba Payne, y su madre, no sé cómo, en algún acto de invención original, decidió que ella se iba a cambiar el nombre a Helen Page, y él iba a ser John Page, o su nombre completo, que es Saint John Gerard Lucian Igor Page Ramovnas, muchos nombres. Pero la razón por la cual lo menciono es que esta cosa del nombre inventado, una de las cosas que marca a mi padre, creo, es una constante reinvención a lo largo de su vida, como lo que mencionaba la doctora Flora Botton. Mi padre fue refugiado, migrante, estudioso de literatura, fue agente de publicidad, fue productor de televisión, traductor, sinólogo, políglota, fue muchas cosas en muchos momentos distintos. La otra cosa que les diría que marca su vida es una serie de cismas históricos y una infancia que creció en medio de demasiado movimiento alrededor de Europa y de América durante la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente migrando a México. No es un refugiado o un migrante típico en el sentido de que no les diría que tuvo esa nostalgia de un lugar, de sentir que él era de un lugar y que había acabado aquí. Como que es raro, es como si no hubiera ese pasado. Él simplemente, creo que lo que les estoy tratando de decir es que había una especie como de instinto tanto de reinvención, que es lo que estoy aliando a la ficción, a la escritura, de escribir y reescribirse él mismo 20 veces durante su vida, en medio de una vida muy larga, pasando por momentos históricos muy diversos, muy críticos y muy complicados. Y lo que diría que lo caracterizaba es que había una especie de carácter resiliente de su persona, que no, mi papá era John Page, fuera lo que fuera productor de televisión, fuera sinólogo, había algo ahí como muy, perdón, se me viene la palabra en inglés, core, un centro como que no cambiaba a pesar de todo el cambio que lo rodeaba. Y esto lo asocio hasta a los últimos años de su vida, su Alzheimer, su demencia, que duró prácticamente 20 años, hasta dentro de la enfermedad, que además para un historiador literario tener una afectación de la memoria, lo curioso es que esa resiliencia de carácter lo sostuvo hasta dentro del proceso del Alzheimer. Era algo muy curioso. Yo a veces hacía la broma que a mi papá se le olvidó morir, como que tenía el Alzheimer, no se veía afectado realmente por la pérdida de memoria. Él andaba por la calle, tomaba café, seguía siendo como él mismo, nada más que estaba ya, de repente, los límites de lo ficticio y lo histórico ya habían entrado como a otra fase. Pero lo que creo que puedo decir que es de donde se sostiene esa resiliencia, era casi cómico, era como una broma entre mis amigos, que siempre llegaba Alonso, el hijo del doctor Ruiz Palacios, o Pablo, y le venían y le pedían a mi papá
consejos sobre qué estudiar. Pablo Suárez, que es un matemático puro, digo, muchas cosas, pero es un matemático. Y mi papá le decía, no estudies matemática, estudia literatura, eso es lo que te va a dar las bases que tú necesitas. Alonso le decía, estoy pensando ser cineasta, director, no pierdas el tiempo, estudia literatura. Lo único que le decía a la gente era, mi papá era fundamentalmente un hombre de letras, y lo que creo que para lo que le permitió sostener esa barrera tan difusa entre lo histórico y lo ficticio, que tanto que determinó su vida, fue la práctica de la lectura y de la lectura minuciosa de los libros, y era una especie de pregonador de la fuerza de la literatura y de lo literario, y eso es lo que lo marcó y lo sostuvo dentro de un siglo XX muy movido y de una identidad muy constantemente reinventada. Lo único que les puedo decir es agradecerles de corazón, es realmente conmovedor escucharlos. Muchas gracias. Habían levantado por ahí una última persona la mano, no sé si quiere hablar o... Sí. Y bueno, sí. Bueno, quisiera solamente decir que John Page tenía un gran amor a la vida. Lo conocí, yo no soy del Centro de Asia y África, pero compartimos muchos momentos de amistad y de cariño. Y una de las cosas importantes, aparte de todas las cualidades que aquí han señalado de sencillez, de gentileza, de un caballero, además tenía un gran amor a la institución y trabajó por mucho en los cambios que esta institución ha tenido a lo largo de este tiempo. Trabajó mucho en el consejo, que en aquella época era el Consejo Consultivo, y también en la formación de la Asociación del Daniel Cosío Villegas. Y quería nada más resaltar ese aspecto que no se ha tratado en este homenaje. Gracias. Muchas gracias, es muy conmovedor escucharles y escuchar a todos. Y no les quiero quitar mucho tiempo, pero quería ahondar justo en este punto del profundo cariño que tuvo John al Colegio de México. Conforme fue perdiendo sus facultades y demás, fue dejando de escribir, pero nunca dejó de poder escribir caracteres chinos. Empezó a tomar la pluma, inclusive su nombre, la J era así y la O era para allá, y escribía con los plumones como si estuviera escribiendo en chino, que es prácticamente la última lengua que aprendió, porque lo que aprendes antes de los 8 años se almacena en una parte del cerebro y eso dura mucho, que era su ruso, su alemán, a veces nos hablaba en ruso, a veces nos hablaba en alemán. Y siempre el Colegio de México, y siempre buscó la excelencia, le ayudó a escribir muchas cartas a la SEP diciendo que no podían permitir que se pusiera la palabra universidad del Nuevo Mundo. ¿Qué es eso? Y llamaba, ¿cuántos volúmenes hay en su biblioteca? ¿Cuántos profesores tienen doctorado? Eso no puede ser universidad, tiene que haber estándares académicos, tiene que haber excelencia, y él luchó siempre en el colegio porque así fuera, y llamó al colegio precisamente por el nivel que tiene. Y ya muy avanzado en la enfermedad, que siempre fue genial, simpático, amoroso, brillante dentro de este mundo en el que él vivía, que ya Alan les contó un poco. Una mañana nos levantamos, me levanto, estoy arreglo, está sentado a la orilla de la cama y me dice, me voy a levantar para que vean, y me dice, oye, espera, ¿cómo haces eso? Y le digo, ¿qué es eso? Pues eso. Digo, ¿caminar esto? Y camino, y me dice, sí, ¿cómo le haces? Digo, pues es muy fácil, paras con los 2 pies, mueves un pie adelante sin perder el equilibrio en uno, luego el otro lo levantas, pones el peso de este y mueves el otro pie
Y así lo vas haciendo y lo vas repitiendo. Me dice, es que eso es increíble. Digo, pero ponte de pie, vamos a hacerlo juntos. Estoy segura que lo vas a poder hacer. Se pone de pie, lo agarro y le digo, ok, vamos con la derecha, no pierdas el equilibrio. Y mueve el pie. Claro que podía caminar él, obvio que podía caminar. Pones el pie. Ahora vamos, pon el peso, ahora vamos a hacer el otro. Y dimos, no sé, 4 o 5 pasos. Y le digo, ahora hazlo solo. Se para y camina y me dice, qué barbaridad, eres brillante. Eres una maestra increíble. Ve el reloj y me dice, todavía no hay nadie en el Colegio de México, pero a las 9 de la mañana yo te consigo que des clases ahí. Alguien de tu calibre tiene que dar clases en el Colegio de México. Silvia, estoy a tu disposición. Enseño a caminar, correr, trotar, sentadillas, si alguien necesita. No, muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Marisela, José Antonio, Sole y Radira. Muchas gracias al Colegio de México, a todos los que están aquí, les agradezco. A Marisela y a Sole en particular por haberlo organizado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Se supone que en el programa yo tenía que dar unas palabras al final. De hecho, he hecho mi chamba, he apuntado un montón de cosas para hacer un resumen, pero no tiene mucho sentido porque aquí se ha dicho de todo, no puedo hablar mucho más de lo que se ha hablado. Simplemente destacaré pues, digamos, el gran valor como un gran sinólogo, un puente entre América Latina y China, como ha destacado nuestra presidenta, profesor de literatura china por más de 3 décadas. Bueno, ahora que estamos en el mundo digital, él fue un verdadero pionero, cuando nadie hacía esto, hace varias décadas, él utilizó el mundo de la computación para un proyecto relacionado con un texto chino de hace más de 2000 años. En fin, protagonista de debates historiográficos importantes, como nos mostró Soledad. En fin, se podrían hablar muchísimas cosas. Dejó un gran vacío, sin duda. Sin embargo, quiero recuperar una última cosa. Radina aquí ha tenido que explicar por qué estaba aquí, siendo que nunca lo conoció, y ella ha mostrado la enorme influencia que tuvo John Page, incluso sin conocerlo. Es una prueba de que, aunque ya no esté aquí en nuestro mundo con nosotros, su influencia sigue en el presente y sin duda seguirá en el futuro. Muchas gracias. Y bueno, y para terminar este homenaje, nada mejor que un brindis. Tenemos aquí al lado, en la otra parte del auditorio, un brindis con bocadillos, con vino, digamos, para terminar de honrar a nuestro querido profesor John Page. Muchas gracias por asistir.